2021. Ay, no me salió. A Belén le gustan las, ¿cómo es que se llaman eso? Eso que le gusta a Giorgio. Ay, esos dibujitos japoneses, anime. A Belén le gusta eso. Sí, profe, animes. Sí, mi hija, la menor de todas, es muy, le gusta eso. Bueno, a ella le gusta todo lo japonés. El idioma para empezar. Bueno. ¿Por quién empezamos? El 14. 14. Sí, el día de la toma de la Bastilla. Que dicen los franceses que es para el mundo, es un día importante. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál grupo comienza? ¿Quiénes? Ahora ya no es tan valiente, pues ya pudieron asistir lo el otro día. La profe. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué nombre? Diana Santander. Ah. Bueno, eso ya no entra por lo visto en cosas. ¿Cómo lo que va a hacer? Eso, bueno, le va pasando, pues. Dale. ¿Qué grupo va a empezar? Mi grupo, profe. ¿Quién es HP? Mi grupo es Diana, me llamo profe. Ah, bueno, eso tengo que atender bien entonces. Porque de repente me pierdo. Diana. ¿Así con H intermedia? Sí, profe. Ah, bueno. Me vas a dejar un ratitito esa parte donde estén los nombres de los miembros, ¿sí? Ok. O si no me vas a tener que dictar. La primera página o la hoja donde estén los integrantes. Ahí está. Ahí está, profe. Permíteme copiar un ratito. Sí, el sistema va. ¿Cómo habrás tenido problemas para aprender a escribir tu nombre? Sí, siempre. Pobre Dayana chiquita, cuando en preescolar tenía que aprender a escribir su nombre. Sí. Carmen Isabel Martínez, te torturaron, ¿verdad? Sí, profe. Todo el tiempo. Sí. Eso, entonces vos ya aprendiste que no hay que hacer eso con los hijos. Le voy a poner un nombre fácil. Sí, eso que son. Juana. Juana, ¿cómo es? María, Isabel, Belén. Todos esos Sí. son lindos. Entonces a Belén Velázquez le gustan también los animes. O sea que mi hija dibujaba luego, era una maravilla. Ahora está trabajando en México. ¿Son 3 nomás los miembros Sí, del profe. Sí, Sí, bueno, profe, 3 nomás somos. ok. Bien. Entonces podemos empezar. Profe, te voy a aclarar que Carmen está conmigo. Nosotras vivimos juntas. Y Sí. ¿Carmen y Belén están juntas? ¿O Carmen y no, Dayana? Diana y Carmen. Bueno. Entonces, ¿cómo se dice? Hablan del mismo Sí. canal, como quien dice. Sí, profe. Exacto. Y el tema de ustedes es elaboración de proyectos. Sí. Criterios para, ahí está, ese que está en la segunda diapositiva, ¿verdad? Sí, serían los criterios para evaluar, priorizar y seleccionar proyectos, nuestro tema. Sí, criterios para evaluar, priorizar y seleccionar. Así mismo. Evaluar, priorizar y seleccionar. Ya sé que son los proyectos porque ese es el tema. Dale, les escuchamos. O sea, les escucho. Bien.
¿Puedes pasar la diapositiva, por fin? Sí. ¿Quién habla primero? ¿Belén? Yo, profe, Belén Velázquez. Bueno, Bien, primeramente voy a dar una introducción sobre cuáles son los puntos a analizar antes de realizar los proyectos, que serían el análisis de costo-beneficio, que se mide en unidades monetarias, y los resultados también se miden de la misma manera en unidades monetarias. Luego sería el exacto. análisis de costo-eficacia, que también sería en unidades monetarias, y los resultados también se medirían de la misma manera. También estaría lo que sería el análisis de costo-utilidad, que se mide en los costos en unidades monetarias y los resultados se pueden medir en utilidades percibidas por el individuo de forma subjetiva. Siguiente. Si pueden bajar, si pueden apagar. Parece El que análisis, alguien tiene el micrófono prendido. Si puede apagarlo para sí, poder escucharle bien a Belén. ¿Sí? creo que apagaron. Bien, el análisis de costo-beneficio compara los beneficios y los costos de un programa o proyecto para poder definir si se aceptaría o no realizar el proyecto. Primeramente, si los beneficios son mayores a los costos, en un primer juicio se indica la aceptabilidad del proyecto. Sin embargo, si los costos son superiores a los beneficios en el proyecto, desde un principio lo mejor sería rechazar realizar ese proyecto. Exacto. Y como en esta forma de evaluación económica los costos y los beneficios se expresan en unidades monetarias, entonces la comparación no necesita ser compleja en términos de definiciones para poder comparar ambos. Exacto. Siguiente. Me avisan cuando cambia de ¿cómo se dice? De presentadora. ¿Sí? En este caso, el análisis de costo-beneficio, o sea, cuando se trata de evaluar proyectos sociales, educativos o culturales cuyos rendimientos no pueden ser medidos, en términos económicos se puede adaptar de una forma en la que se medirían la inversión, más los costos de funcionamiento y los resultados en número de beneficiarios o los beneficios que darían el proyecto. En la fórmula básica, en todo caso, si no sería así, serían los beneficios sobre la inversión más los costos. Y en esto se basaría lo que sería el análisis de costo-beneficio. Ahora les va a hablar la compañera. Ok. Buenas tardes, profe. Te saluda Carmen Martínez. Carmencita. Ok. Vale. Sí, yo les voy a hablar del análisis Ujú. costo-eficiencia. Su finalidad estriba en determinar si existen patrones más eficientes de provisión de servicios en comparación con los patrones observados o suministrados corrientemente, comparando varios programas o métodos de intervención. Básicamente es igual al análisis anterior, con la diferencia que los beneficiarios no están expresados en unidades monetarias, sino en unidades de resultados más bien. Por eso se utiliza más en programas sociales. Ese es el que más vamos a usar nosotros entonces. Perfecto. Luego está el análisis de costo-utilidad, que compara y valora la relación existente entre costos y resultados, considerando el valor de los efectos en los individuos a los que está afectando o que tiene un interés legítimo en la evaluación del programa, expresados por medios de medidas subjetivas, es decir, beneficios percibidos por el mismo individuo. Esto se puede realizar tanto en el sector público como en el privado y en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales también, porque su función en cualquier de los casos es la misma: ayudar a conseguir el mayor grado posible de eficacia y rentabilidad. Exacto. Después tenemos el balance social, procedimiento para evaluar la relación medios-fines y su nivel de cumplimiento en el caso de proyectos de bienestar social, educación y animación cultural. Sería definir los actores sociales, definir sus exigencias sociales, determinar los indicadores sociales que correspondan a ellas, medir el grado de cumplimiento. Es como una especie Ustedes de... tienen cómo van a poder hacer ya luego sus proyectos y todas las cosas, inclusive de las materias, porque inclusive investigaciones que ustedes pueden ir haciendo ya desde el del vamos, ¿verdad? Que sería ya, bueno, sería un poquito apurado a lo mejor
ir desde el primero, ¿verdad? Pero desde el tercero en adelante, según la especialidad que elijan, ustedes ya pueden ir orientando hacia esa su idea de trabajo, ¿verdad? Sí. El balance social sería como una especie de auditoría social y su finalidad sería equilibrar los conflictos de los autores sociales. Exactamente. Y todos van a encontrar problemas que resolver, así que necesitan todas las especialidades necesitan de eso. Sí, seguimos. Profe, vaya, no soy de vuelta. Ah, bueno. Voy a hablar acerca del método de sistema de ponderación que se utiliza para tomar decisiones o evaluar coherentemente los mismos. En primer lugar, lo que se hace es jerarquizar los fines y objetivos del proyecto. Del proyecto puede ser realizada en función de objetivos estratégicos, de objetivos políticos o por razones de rentabilidad económica. Después se asigna un valor porcentual a cada alternativa de tal manera que la suma de todas ellas sean 100. Se confecciona la tabla de ponderación que permite hallar la decisión o alternativa más adecuada en función de las prioridades. Después se determinan las distintas posibilidades de acción en cuanto a la aplicación de recursos y se establece el impacto de cada una de las alternativas sobre los objetivos o fines propuestos. Acá hay un ejemplo, profe. Esta tabla es lo que no es que entendía así demasiado bien, pero así como señalé anteriormente, este es un ejemplo que dice la asignación de recursos en un museo municipal. En primer lugar, se determinan los objetivos del museo y ponderación de los mismos. Serían esto: conservación del museo, formación, imagen y ayuda. Después, determinación de alternativas de aplicación de recursos que vendrían a ser adquisición de obras extranjeras, adquisición de obras locales y mejorar las instalaciones. Y en tercer lugar, se establece el impacto de las alternativas sobre los objetivos, que vendrían a ser 70, 50, o sea, el impacto que vendría a tener la conservación. Exacto. Sí, se dan cuenta como las mejoras de las instalaciones, que es prácticamente más el mantenimiento, es el que tiene casi el mayor peso, por lo menos en conservación, ¿verdad? Y prácticamente en todos, ¿verdad? Formación, imágenes, ayuda, eso necesita más, a pesar de que la adquisición de obras locales, entonces eso sí, no tiene todavía la parte de conservación, pero sí la parte de formación y la parte de forma de presentar para atraer al público. Refiere un poco a esas cosas. Sí, Un profe. ejemplo muy interesante, cosa que creo que nosotros a nivel de Asunción no tenemos un museo de Asunción. Tenemos algunos museos, pero son específicos. Por ejemplo, el museo que está allí o sea, dentro de lo que es el edificio de la Iglesia Católica, pero frente a la catedral, en esa calle que no es vehicular. Ahí hay un museo, pero es más de las obras religiosas. Y inclusive ahí están las salas donde estuvieron encerrados los próceres y demás. Bueno, entonces es muy interesante el tema y la presentación de ese. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Sería posible hacer un museo como ese que quiere ahí el modelo? Sí, ojalá, profe, se pudiera. Bueno, ok. Eso es todo, profe. Y si no tienen algo más que explicar, y no olviden los grupos que tienen que ser siempre más explicaciones. Sentí que utilizaron, ¿verdad? Más explicación que lectura del texto, ¿sí? Bueno. Pero sí hicieron, o sea, Gracias, profe. por lo menos le sentí eso. Y la conclusión personal vamos a empezar por Belén. ¿Cuál es tu conclusión personal sobre el tema, Belén? En este caso, como conclusión, Mm. creo que es muy Sobre el importante tema. realmente sí, es muy importante hacer un análisis antes de saltar a hacer un proyecto, porque de por ahí puede salir mal también si antes no nos ponemos a calcular los gastos y los beneficios que nos puede dar ese proyecto.
sea, si realmente es factible o no realizar este proyecto. Exactamente. Bueno, Así entonces es. tienen que ir viendo ya su proyecto, el tema que les va a gustar sobre el proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿y Carmen? ¿Qué piensa Carmen? ¿Cuál es A mí particularmente me gustó tocar este tema porque no estaba muy al tanto de esto y más qué métodos puedo usar para las organizaciones no lucrativas más bien, que es lo que voy a utilizar más en la carrera en sí luego. Ok, excelente. ¿Y Dayana? Profe, mi tema sería, o sea, lo importante sería saber evaluar y saber examinar las opciones que tenemos de alternativas para realizar los proyectos. Exacto. Muy bien. Entonces ya les dejo en paz a ustedes. ¿A qué grupo escuchamos ahora? Pero este más chico se ve bien. ¿Sí? ¿El siguiente grupo cuál es? No, profe. Hola, Néstor. ¿Ustedes? Sí. Estamos esperando que entre una compañera y ya empezamos. Bueno. ¿Me puedo decir los nombres de los miembros del grupo? Néstor. Cuando presentemos, te vamos a decir, profe. Bueno, ¿son 5 o 4? 5, pero no estamos ahora. Después le damos la oportunidad a ese que no, para que no sabe. Igual ya pueden presentar y presentarlo aunque no estén. Sí, no sé. ¿Y quién es la que tiene que presentar? O sea, la directora de imagen. ¿Mm? Yo soy profe. Hola. Ira Portillo. Sí, Iracema es mi nombre, profe. Ah, Estaba Iracema. cortado. Hermoso. ¿Y es con Y? Sí, con I de guaraní. Ah, con U, sí. Iracema. Sí, ¿Y es con C o con S? con S. Sí, porque la C me parece que no hay, solamente la K. No, Iracema en guaraní. Portillo, sí. Entonces, Iracema. Bueno, voy a compartir, profe, la Sí, pantalla. sí, cómo no. Y que le muestre ya. Sobre todo tu primera diapositiva para que yo anote los nombres de los miembros, ¿sí? Bueno, ahí se ve todo, ¿verdad? Ahí le ven a la profe, Sí. etcétera. Bueno, ahí está. Ok, Ahí, genial. ahí salió ya. Bueno, profe, yo soy la encargada de presentarle también al grupo. Como puedes ver, ahí están todos nuestros nombres. Sí. Están Ivana, Néstor, Paz Colmán, que no se pudo conectar, y también Ever, que tampoco se pudo conectar. Ivana Ortiz. Ya entró Paz. María Paz ya entró, dice. O es Paz. Ah, ya entró Paz. Néstor Colmán. Ya nos falta uno nomás, ¿verdad? Néstor Colmán. Néstor es Ya. Sánchez, profe. Néstor Sánchez. Ay. Bueno, Néstor Sánchez. Yo ya junté los dos. Paz Colmán es y Néstor Sánchez. Bueno, voy a hacer un crucecito acá de. Y debe haber Colmán también. 2 Colmanes. Y Ever Colmán. ¿Es pariente de Paz? Ever. Ni idea. Ni idea. Es que son tantos, de veras no se llegan a conocer todos, ¿verdad? Bueno, el tema es No. métodos para la gestión de las fases de un ciclo de un proyecto. Dale, les oigo. Exactamente, profe. Bueno, profe, en primer lugar tenemos una breve introducción acerca de lo que vamos a hablar en el trabajo, que es que vamos a plantear cuáles son los métodos de gestión
en estas fases que se dan en un proyecto, porque esto sigue un ciclo. Tenemos un proceso de desarrollo, el enfoque que se le va a dar al proyecto, la elaboración, obviamente, cuáles son los recursos que se van a utilizar para las actividades y así poder alcanzar los resultados. Como nosotros creemos que esto es sumamente práctico, esta guía que nosotros tenemos, para poder verificar todas las hipótesis de nuestro proyecto y también ir analizando cuáles son los factores externos o las deficiencias que puede llegar a tener nuestro proyecto durante el ciclo, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que nosotros trazamos para poder llegar para poder potenciar en primer lugar la fortaleza y la importancia del trabajo en equipo y así lograr tener éxito en la ejecución final de nuestro proyecto, del proyecto que sea. En primer lugar es eso. Yo les voy a estar hablando también del enfoque del marco lógico y del proceso de desarrollo del marco lógico. No lo tenemos acá en la diapositiva, lamentablemente se me pasó poner, pero también quiero leer un poco, comentarles un poco acerca del concepto de cuál es el enfoque del marco lógico. Es un método de análisis para planificar y para gestionar el proyecto que va orientado a nuestros objetivos, como ya dije antes. Esto se utiliza para poder presentar de forma sistemática y señalar los lazos lógicos entre los recursos previstos, las actividades que se van a planear también, y para poder entonces nosotros lograr los resultados que ya habíamos esperado. Teniendo en cuenta el enfoque del marco lógico, hablamos ahora sí del proceso de desarrollo del marco lógico, que según este enfoque es un conjunto de actividades que están unidas por todas las relaciones causales y las secuencias sucesivas de una hipótesis de desarrollo. Estas tienen que ser analizables y descriptibles. Cuando hablamos de estas, hablamos de las relaciones causales. También todo esto sigue una progresión lógica que tenemos aquí en la diapositiva, que es que si nosotros tenemos los recursos disponibles, entonces vamos a poder realizar las actividades para nuestro proyecto y gracias a estas actividades vamos nosotros a producir resultados que también va a lograr nuestro objetivo específico y mediante el logro de todos nuestros objetivos específicos podemos lograr también el cumplimiento de nuestro objetivo global. Cuando hablamos de factores externos, nosotros estamos hablando de factores que nosotros no podemos controlar como los que son parte del proyecto. Como los gestores del proyecto, nosotros no podemos controlar ciertos aspectos en el ciclo o el proceso del proyecto. Entonces, estos son los factores externos. Como dice acá, constituyen un mayor grado de incertidumbre porque obviamente nosotros no sabemos si es que pueden llegar a ocurrir o no estos factores externos. Son cosas que no podemos prever y por eso escapan del control directo de los encargados del proyecto. Como dice acá, se pueden denominar como situaciones, acontecimientos y decisiones necesarias que pueden retrasar o llegar a impedir el alcance de nuestros resultados o de nuestros objetivos en el proyecto. Acá tenemos también un pequeño gráfico en el que podemos ver que los factores externos pueden llegar a afectar a todos estos, al objetivo global específico, a nuestros resultados y a nuestras actividades. Lo que no afectan claramente son nuestros recursos porque eso es algo que nosotros ya tenemos y no van a poder afectar a los factores externos. Cuando hablamos de matriz de planificación también, hablamos de un cuadrito como este que están viendo en la pantalla ahora mismo, donde nos cuentan cuál es nuestro objetivo global, cuáles son los indicadores que van enfocados a este objetivo global y los factores externos que pueden llegar a evitar que nosotros logremos este objetivo global y así sucesivamente con el resto de las demás cosas. Hablamos, por ejemplo, de objetivo específico, de nuestros resultados y de nuestras actividades. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de actividades no tenemos indicadores porque ahí lo que utilizamos son los recursos. No utilizamos los indicadores. Pero también pueden ver que acá factores externos también vemos porque aquí afecta a las actividades, no a los recursos. Esta parte que les voy a leer es de la compañera Paz, que no pudo ingresar, creo, o si puedo entrar, Paz. Sí, entró Paz. No, ya se habrá entró. desconectado otra vez, porque no sé. Parece que se desconectó Bueno. otra vez.
Hace rato yo le di acceso. ¿Tienen forma de saberlo? Yo no les veo a ustedes, por eso pregunto si está o no está. María Paz Villalba, lo que veo. No, Paz Colmán es la que está en nuestro grupo. Bueno, igualmente les voy a dar una pequeña introducción, después podemos agregar la parte de Paz, donde ella sí nos cuenta más detalladamente acerca de los elementos fundamentales para nosotros estructurar la acción. Están estos 7 elementos que son súper importantes, como pueden leer, análisis de participación, de problemas, de objetivos, de alternativas, y también definir cuáles son los elementos principales del proyecto, determinar los factores externos del proyecto, y también discúlpame que no veo acá bien, definir los indicadores para apreciar el logro de los objetivos. Cuando hablamos de análisis de participación, hablamos de las personas o de los grupos de interés en nuestro proyecto, es decir, cuáles son los individuos, las entidades que van a estar involucradas, y nosotros podemos ver cuáles son estos grupos y así adaptar nuestro proyecto a sus necesidades y a la participación que ellos van a tener. Cuando hablamos de los problemas, del análisis de los problemas, es justamente analizar cuáles son los inconvenientes o los problemas principales que están relacionados a nuestro análisis de participación, es decir, a los grupos en los que nosotros vamos a estar trabajando, y ahí, a partir del análisis de problemas, llegamos también al análisis de objetivos. Así sucesivamente, tienen todos uno que ver con el otro, análisis de participación, de problemas, objetivos, y así sucesivamente hasta definir los indicadores para apreciar cuáles fueron los logros de objetivos que tuvimos. O sea, la evaluación. Ahora, exactamente, profe. Y ahora el compañero Néstor les va a hablar sobre enfoque integrado. Hola de vuelta, yo les voy a hablar de otro método, que es el enfoque integrado. Es un método de gestión de proyectos de la Unión Europea basado en otros métodos como el anterior, que busca paliar las fallas que encontró la Unión Europea en otros proyectos que analizaron, como serían la falta de atención o preparación en la ejecución en elementos imprescindibles y la falta de disciplina para tomar decisiones adecuadas en los momentos oportunos. Siguiente. Y el enfoque integrado consiste de 6 fases. La primera es la programación, en la cual se definen los principios del proyecto. La identificación, que consiste en la elaboración del concepto del proyecto, que se expresa a través de objetivos. La instrucción, que cual se determinan los aspectos del proyecto. Financiación, en la que se decide el presupuesto a utilizarse. La ejecución del proyecto en sí. Y la evaluación de los resultados. Las primeras 4 fases forman parte de la primera etapa, que es la etapa de preparación, y luego están las ejecución y evaluación anteriormente dichas. Siguiente. El enfoque integrado se aplica en 8 pasos. Primeramente, se elabora un resumen de los principales elementos del proyecto. Se ubica el contexto en el que va a actuar el proyecto. En la intervención se establecen los objetivos, resultados y actividades. En la hipótesis se especifican los factores externos que condicionan al proyecto. Está la ejecución en sí. Se revisan los factores de viabilidad que puedan influir en el éxito del proyecto. Se realiza una evaluación de los objetivos logrados o fallados del proyecto, y esto se controla a través de indicadores. Y finalmente tenemos las conclusiones. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se aplica el enfoque integrado. ¿Quién nos va a explicar el ejemplo?
En Esa realidad parte no es un formato base. es un formato base, por ejemplo, sencillo de cómo aplicarlo. Hola, Y profe. Hola, compañeros. Yo soy Ivana. Voy a leer la parte del método SOP. Es otro método que estuvimos estudiando mientras elaboramos esta exposición. Entonces, vamos a definir un poco de qué se trata este método. Este método es un método de planificación de proyectos orientado a objetivos. Y este tiene como premisa el trabajo en equipo y el funcionamiento mediante procedimientos compartidos. Y esto se basa en 3 principios. El primero es en analizar los problemas en lo que respecta a las causas y a los efectos que provocan. Recuerdan que como este método es de planificación orientado a objetivos, entonces si algo no funciona, hay que tratar de resolver eso, ¿verdad? Y desde la raíz. Entonces, también en el segundo principio que tenemos, dice de plantear la mejor forma de iniciar los proyectos que se encuentran en el ámbito de acción. Y después tenemos el análisis de los problemas, de consensuar para detectar el verdadero problema. Y una vez detectado esto, el problema, ¿verdad? Que pueda surgir en una elaboración de planificación, lo que se hace es se analiza utilizando esto que se llama árbol de problemas. Y acá en el siguiente tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos este problema central que es de frecuentes accidentes de ómnibus. Y de acá podemos partir hacia arriba, que serían los efectos, o hacia abajo y ver las causas. Las causas podrían ser, por ejemplo, conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, vehículos obsoletos, deficientes de estado de mantenimiento. Todo esto puede ser una causa. Y en cuanto a efectos, bueno, tenemos pasajeros heridos o incluso muertos, pasajeros que llegan tardes a sus destinos y pérdida de confianza en la empresa de transporte. Entonces, el objetivo es una expresión positiva del futuro acerca de este problema, cómo se puede encarar, ¿sí? Y para apoyar este análisis se hace uso de este árbol de objetivos, ¿cómo se llama? Transformando las causas en medios y los efectos en fines. Después tenemos la matriz de planificación de proyecto. Y luego de identificar los problemas, definir los objetivos y examinar las alternativas, se elabora la matriz de planificación de proyecto haciendo una descripción integral del proyecto y determinando los supuestos para verificar si las actividades conducen a los resultados esperados. Entonces, cuando examinamos todas estas alternativas, es cuando en la matriz de la planificación, acá es cuando realmente podemos alcanzar los resultados que estamos buscando. Muy bien, y en conclusión, en cuanto a lo estudiado de los métodos en este trabajo, realmente son bastante buenas para aplicar en maneras de gestionar las fases del proyecto. Entonces,
todo esto podemos aprender y aplicar. Ok. Bueno, Paz Colman y Ever Colman no pudieron estar presentes, ¿verdad? No, lastimosamente, profe. Ever trabaja hasta muy tarde y Paz tuvo un inconveniente de última hora. Mm. Bueno, entonces a ellos vamos a ver cómo hacemos para verles. Dale, está muy bien la presentación de ustedes. ¿Quieren agregar algo? ¿O están Profe, yo te iba a conformes? comentar, Sí, sí, te quería comentar nomás que ahora nos habló Paz, nos dijo que ella va a enviarte la parte por video para que se bueno, pueda agregar también a la presentación que nosotros te hicimos ahora. exacto. Y supongo que Ever también lo mismo, porque Ojalá Ever que no se pudo presentar por trabajo. eso. Sí, hay que cuidar el trabajo. Así mismo, profe. Siguiente grupo. Siguiente grupo, ¿cuál es? Ah, el de ustedes, ¿qué número de grupo era? 4. 4. Nosotros, nuestro grupo, profe, es el número 7, tema 4. Ah, eso. Eso yo tenía aquí. Grupo 7. Al revés era grupo 7, tema 4. Así mismo, profe. Entonces ya tengo más. Grupo 7, entonces tenía el tema 4. Ahora me va a faltar ese 1. Bueno. Grupo 7, tema 4. Acá está. Grupo 7, tema 4. Sí, estaba bien. Estaba bien anotado. ¿Y el primero era? El tema 4. Y el primero criterio para la evaluación, ese creo que era otro más. Atrás están las páginas de los materiales. Profe, Sí. el número de grupo, lo que yo no sé, porque viste que nosotros ya estábamos fuera del... Y vos me diste nomás ya eso. Yo creo que eran el 12, algo así. El 12 yo puse porque pensé que era ese el número, tipo, dije nomás ya, porque me acordé que eran 11 antes. Sí, porque sí, al 11 le tocaba ese tema. El de ustedes era la primera, la historia 2, ¿verdad? No, O la historia 1 era el del 10. la historia 3 en todo caso. El grupo 11, historia 2. Grupo 12, historia 3. Te oímos. ¿Tu nombre era? No, ahora todavía no va a estar el otro grupo. Ah. Necesitamos ir adelantando porque queda media hora. Por favor, los que puedan ya para ir entrando porque nos quedan solo media hora. O sea que forzando un poco la marcha haríamos 2 grupos, ¿verdad? Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Cristian. Bueno, Nuestro grupo es el grupo 9, profe, creo que estamos ya listos. dale. La compañera Natalia Sánchez nos va a ayudar con las presentaciones. Sí. Nati, ¿estás? Cristian. Ahí se puede ver. Sí, ya Ese se ve. puede. Ahí está. Está bien. Cristian Franco. Porque ya escribí Ahí. la palabra Cristian nomás, por eso nomás. Cristian Franco. María Amalia Molinas. María Amalia. Salud. Molinas. Gracias, profe. María Paz Villalba. Hay 2 pasitas entonces, ¿eh? En el grupo grande.
Natalia Sánchez. 1, 2, 3. Mariana Peña, lo que me falta. Peña. Ay, me falta la cola de la... Y Natalia Sánchez. ¿Están todos presentes? No, la compañera María Molinas no se encuentra por motivos laborales, profe. Bueno. Entonces, si puede enviarnos un videíto de su... Sí, profe, no hay problema. Entonces, ustedes serían el grupo 12 si vamos bien, si entendemos bien el número. Sí. Y O es... sea, nos tocó el grupo 9, tema 5, los proyectos Ah. del aula, profe. ¿Está bien? Bueno, grupo 9, tema 5. Dale, empiecen nomás ya. Bueno, de vuelta, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la atención que nos dan. Primeramente vamos a definir lo que es el proyecto del aula. Se constituye en una actividad que propicia el desarrollo de las competencias investigativas, en tanto involucra las competencias básicas, que pueden ser argumentativas, interpretativas y propositivas. La relevancia de esta estrategia didáctica consiste en llevar los conocimientos adquiridos en las diversas áreas de las disciplinas por parte del estudiante a un proyecto de investigación articulado a la proyección social. ¿Qué significa esto, profe? Básicamente es que el alumno o el estudiante tenga o sea, que se involucre más tanto académicamente y que esto se proyecte en las actividades sociales dentro de su contexto social, ¿verdad? Para ello, el docente también necesita realizar diversos métodos de trabajo con sus alumnos, como por ejemplo, lo primero es vincular justamente el plan académico con el contexto social, que las actividades de las asignaturas, mejor dicho, tengan un vínculo con la realidad social. Por ejemplo, que las ciencias naturales, un tema puede ser medio ambiente, y que el alumno pueda vincular qué es el medio ambiente, cómo yo beneficio el medio ambiente o cómo yo perjudico al medio ambiente, por ejemplo, ¿verdad? El segundo método de trabajo es que el docente pueda hacer que el alumno esté orientado hacia la producción de ideas sobre su contexto social, que tenga una opinión crítica, que sepa diferenciar, o sea, que pueda producir ideas sobre el contexto social. Y el tercero es que toda la evaluación de estas actividades tengan una orientación hacia la reflexión de por qué estoy haciendo esto, para qué me sirve, cuál es la importancia. Entonces, eso sería básicamente lo que es el proyecto del aula. Ahora vamos a estar dando ejemplos de proyectos de trabajo que se realizaron, o sea, que se realizaron creo que en las actividades académicas, ¿verdad? El primer proyecto de trabajo es conozcamos nuestra ciudad. Este tema, profe, le tocó a la compañera María Molinas, que no está lastimosamente, entonces vamos a adelantar con los siguientes proyectos, si es posible. Este es un proyecto. Este es un proyecto, sí. Este sería Buenas el tema. noches. Ay, perdón. Buenas noches, profesores y compañeros. Yo les voy a presentar el segundo proyecto que se titula Queremos ser amigos de los libros. Sería ¿Cómo para el te primer llamas? año. Natalia. Sí, Natalia Sánchez. Dale, fuerza Natalia. Sí, sería para el primer año, para el primer ciclo, y el bloque sería lengua. Tenemos varias actividades, entre ellas se encuentra primeramente hablar de los libros y nuestras experiencias personales. Luego clasificamos los libros según algunos criterios que podrían ser color, ilustración, títulos, etc. Luego elegimos un libro para analizarlo detalladamente y solicitamos la lectura al maestro. Organizamos juegos de adivinanza sobre el texto y dibujamos y escribimos libremente. Luego escribimos títulos propios y cambiamos los nombres de los personajes y establecemos encuentros semanales y planteamos la necesidad de nuevos proyectos. Este proyecto se estarían desarrollando contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entre los contenidos conceptuales tenemos lo que es la lengua oral,
donde se desarrollaría la descripción, conversación espontánea y la argumentación. En lo procedimental tenemos la participación y la formulación de preguntas. En los actitudinales, la confianza en plantear y resolver problemas lingüísticos. Luego tenemos los contenidos de lectura, que se encuentra la motivación lectora, el paratexto, que sería la lectura global, la información literaria e inferencial. Luego tenemos lo procedimental, que sería escuchar lecturas y reconocimiento visual del texto. Y además las actitudinales, que sería el respeto por la comunicación, el aprovechamiento del tiempo libre para la lectura. Luego tenemos la escritura, donde se desarrollaría la significación social y personal de escritura, dibujo gráfico, y lo procedimental sería el análisis, producción y comparación de formas gráficas. En lo actitudinal tenemos el placer por la exploración del formato textual y la experiencia comunicativa. Luego tenemos la reflexión acerca de los hechos del lenguaje, que sería la noción del texto y el formato del texto. Luego en lo procedimental, la identificación de palabras y la verificación de la escritura. Y en lo actitudinal, la valoración de la lengua en su aspecto comunicativo y representativo. Y por último, tenemos en los contenidos conceptuales el discurso literario, que sería el desarrollo de la literatura oral y escrita y el contexto social y narrativo. En lo procedimental tenemos escuchar y reproducir y reconocimiento de personajes. Y en los actitudinales la curiosidad, apreciación crítica y la apreciación por significado. ¿Qué quiere decir contenido conceptual para vos? Y yo creo que es lo que se desarrollaría en forma de conceptos o algo más clave y específico. Sí, o sea, exactamente describir o definir los conceptos, ¿verdad? Y procedimental, ¿Cómo se va a llevar eso a cabo? ¿cómo se hace, verdad? Sí, Y actitudinal, lo que logra. O sea, la actitud que vos ganás haciendo esas cosas. ¿cómo? Por ejemplo, Por ejemplo, el que dice confianza en plantear y resolver problemas lingüísticos. O el que dice placer por la respeto. exploración y formato textual. Exacto. Entiendo que entendiste. Dale, ¿quién sigue? Yo atrás. Luego tenemos el tercer proyecto que se llama Organizamos talleres de lectores y escritores. Acá tenemos 4 puntos a tratar para poder lograr este proyecto. El primero es que nos informamos acerca de los talleres. Esto implica expresar nuestras ideas, además de buscar información con alumnos que ya tuvieron esa experiencia y plantear y tomar la decisión a llevar a cabo el proyecto. Luego nos organizamos en tiempo y espacio, que se recomiendan 2 horas semanales en trabajos en grupo y puestas en común. Y también nos organizamos en grupos de 3 a 5 niños. Esto se pueden organizar por afinidad o inscripción voluntaria. Luego el trabajo en pequeños grupos, que implica leer en silencio los materiales y trabajar de manera autónoma con la guía del maestro. Y por último, la puesta en común, que sería el punto final. Debemos buscar buenas condiciones de audición para presentar el proyecto, presentación de la realización oral o escrita y el intercambio o debate. El mediador debe ser el maestro y se debe evitar las críticas negativas. Buenas, ¿qué tal? No sé si me escuchan. ¿Vos sos? Yo soy Mariana Peña. Voy a estar presentándoles unos 3 proyectos. La diferencia que tienen estos proyectos es que voy a estar presentándoles con respecto a los 3 anteriores que desarrolló la compañera, es que no cuentan con la descripción de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. O sea, son proyectos teóricamente más cortos que los demás, pero que igualmente sirven para implementarse en el aula. Exacto. Bueno. No sé cómo para cambiar el PowerPoint. Ahí, eso. Ese es un modelo de proyectos con preguntas. O sea, para poder diferenciar mejor, ahí tienen el titulito con preguntas que son invariables. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? El proyecto se llama Producción de una carta de lectores. ¿Qué? Necesidad de la elaboración de una carta de lectores. ¿Por qué? Porque es imprescindible la instalación de un semáforo en la esquina, tal y tal. ¿Para qué? Se trazan los objetivos y el cómo sería el procedimiento de llevar a cabo el proyecto.
O sea, nosotros siguiendo este mismo esquema con esas preguntas invariables, podemos trabajar con distintos otros proyectos, no necesariamente con la producción de una carta de lectores. Ese sería el proyecto número 4. El proyecto número 5, modelo de proyecto con orden secuencial. El proyecto se elabora a partir de pasos ordenados en forma secuencial. O sea, hay que seguir esos pasos, no podemos saltar del 1 al 4, ¿verdad? Bueno, en el caso que plantea es queremos adaptar y dramatizar cuentos. Lo importante acá en este modelo sería poder ordenar, tener así como pasos, es como estar siguiendo una receta o algo así. Entonces, ¿cómo se dice eso? Lo que los artistas estudian para después expresar. ¿Cómo se llama eso? La guía que tienen los artistas que hacen las novelas, las películas y todas esas cosas. Sería como una guía, así mismo. Entonces, se tienen así los pasos. Se puede llamar también guión o libreto. Más o menos. Cierto. Está entonces todo ordenado en forma de pasos, entonces uno lee, es como que inicia el proyecto desde el 1 hasta el 13, no está dividido así por títulos, bueno, acá se trazan los objetivos, acá se trazan no, sino que va derechito como dice ahí mismo, un orden secuencial que inicia con la discusión de la propuesta, como pueden ver, el número 1, se discute la propuesta de adaptar y dramatizar cuentos, y del 1 hasta el 13 ya se logró la presentación de la adaptación final. Exacto. Entre el 1 y el 13 podemos ver que se discutieron, se produjo un borrador, se leyó el borrador, se reconsideraron varias cosas, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Todo así, bien en pasos, y culmina con la presentación de la adaptación final. O sea, es larguito, pero está todo bien detallado. Ese sería el proyecto. Lo mismo que si hicieran esquemas, solo que como decís vos te va a llevar más hojas. Sí, así mismo. Como un esquema, pero así de corrido, sin los subtítulos, sin nada. Todo en forma de pasos. Bueno, entonces ese sería el 5, modelo de proyecto con orden secuencial. Y el 6, ahí está, modelo de proyecto con estructura. El proyecto se elabora siguiendo una estructura preestablecida. Motivo, objetivos, conceptos claves y desarrollo. O sea, tenemos 4 partes de nuestra estructura. Como podrán ver, acá me alcanzó para 3 nomás, así que comenzamos con las 3 y después pasamos a la 4ª parte. Bueno, proyecto número 6, celebramos nuestro cumpleaños. Responde entonces motivo de la realización del proyecto, observación de dificultades de relacionamiento interpersonal con los compañeros. O sea, no nace el motivo por querer celebrar nomás, sino que para solucionar eso, ¿verdad? El relacionamiento interpersonal entre los compañeros. Entonces, los objetivos varían un poco y serían eso: fortalecer la autoestima y las relaciones positivas, crear actitudes solidarias de trabajo cooperativo, conocer y comprender el entorno social. Tenemos ya entonces motivo de la realización del proyecto, los objetivos de la realización del proyecto, los conceptos claves, que en este caso también se conocen como temas eje, o sea, en torno a qué va a girar el proyecto, o sea, los mini objetivos otra vez ahí. Bueno, ahí interrumpo un chiquito, pero ustedes me están embromando. ¿Por qué no me muestran su carita? De repente me di cuenta que yo no le veo a nadie. Muéstrenme su carita. Al final de la presentación, profe. Dale. Bueno, continúo entonces así para cerrarles la estructura que plantea este modelo de proyecto. Tenemos, como les dije, la motivación, el motivo de la realización, los objetivos, los conceptos claves, y en la siguiente diapositiva culmina con lo que sería el desarrollo en sí del proyecto. Ahí como que está el QI de todo el proyecto, ¿verdad? Lo anterior, entre motivos, objetivos y conceptos claves, será como el fundamento del proyecto, y acá ya se plantea el desarrollo. Dentro de ese desarrollo inicia con nuestra presentación, después pasa a cuál es el día de nuestro cumpleaños. Pasar nomás, vamos a leer después. Ok, bueno, y eso sería, profe, como le dije, esos 3 proyectos serán sin tener en cuenta los conceptos, la parte conceptual, procedimental y actitudinal, ¿verdad? O
Son proyectos así bastante fáciles de llevar a cabo. Entonces ya sigue la otra compañera. Bueno, ¿y no me vas a mostrar tu carita, Mariana? Quiero verte. Ahí sí me ven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Wow, encima qué lindo segundo apellido, o sea, el apellido materno. Peña también me es muy agradable porque hubo un ministro Peña que fue muy buena persona y buen ministro también, aún en aquel tiempo. Dale, un placer, Mariana. Igualmente, continúa la compañera. Buenas noches, continúa? profesora y compañeros, ¿me escuchan? Sí. Yo soy sos? María Paz Villalba. María Paz Villalba, muy bien. Sí. Poquito rápido, María Paz, porque nuestro Ok. tiempo es corto. Bueno, yo les voy a El de estar... ustedes, cierto, no el mío, el de ustedes. Bueno, yo les voy a estar hablando acerca del proyecto número 7, que es el proyecto de nuestros derechos y los derechos de todos los chicos del mundo. Este proyecto se realizó por el tercer ciclo del bloque de la Escuela General Básica. ¿Puedes pasar? Gracias. Bueno, este proyecto consiste en conocer nuestros derechos y los derechos de todos los chicos del mundo. Este proyecto inicia con qué ideas previas tienen los alumnos acerca de qué son los derechos de los niños y en qué consisten esos derechos. Sería recoger los datos, hacer preguntas y respuestas, generar debates y conclusiones. Luego se realiza una lectura grupal e individual, en este caso la lectura de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Seguidamente se recogen informaciones acerca de la realidad mundial y el planteo de los problemas. Se pueden elaborar informes, presentaciones. Las investigaciones pueden ser extraídas de periódicos, revistas, anuncios de TV, videos, etc. Siguiente, por favor. Puede ser un buen tema para los que quieran hacer forense el año que viene. Sí. Luego se elabora un programa sobre el estudio y el análisis de la realidad, en el cual se pueden visitar, por ejemplo, asociaciones que trabajan en favor de los niños cuyos derechos son violados. Se pueden realizar pequeñas entrevistas sencillas, cuestionarios, grabación de situaciones, averiguar presupuestos nacionales destinados a este problema y otros. Como quinto paso está la proyección de la información para sensibilizar a los que nos rodean, que podrían ser informar a los padres y alumnos por medio de charlas, visita y conferencias de especialistas e incluso inaugurar semana de reflexión en las escuelas. Y por último sería la evaluación en función de los objetivos, que en este caso los objetivos fueron desarrollar el espíritu crítico, fomentar la solidaridad con los más débiles, aceptar y respetar los derechos de los demás, apreciar el esfuerzo de ciertas organizaciones por los derechos de los niños. Después, el proyecto número 8, que es las golosinas que nos gustan, del primer ciclo, del primer año, también del bloque de la Escuela General Básica. Los pasos que se llevaron a cabo para realizar este proyecto a grandes rasgos fueron hablar de las golosinas preferidas y de los lugares donde los compran, investigar los lugares del barrio en los que se venden las golosinas, los nombres de los vendedores y de los negocios, coleccionar envoltorios de las golosinas, clasificarlas por colores, sabores, precios, etc., descubrir y leer canciones populares relacionadas con golosinas, memorizar y descubrir los nombres de las golosinas, producir un cartel con los gustos preferidos, dibujar envases y armar un kiosco de golosinas con sus envoltorios. Se juega a comprar y vender con los precios reales. Las actividades a realizar o lo que se busca fomentar con este proyecto sería el dibujo, la lectura, la escritura, la memorización, identificar gestos de agrado y desagrado según sabores, confeccionar cartelitos con nombres y precios, leer y pronunciar y escribir. Y por último, el proyecto número 9, que es Conozcamos las áreas protegidas en nuestro país, que como actividad inicial tiene repartir a los alumnos una reproducción del artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina. Cabe destacar que este proyecto se realizó en la ciudad vecina, que es la Argentina, por eso es que cita el artículo de esa Constitución. Luego se realiza una lectura comprensiva y se destacan las ideas principales, se subraya la expresión preservación del patrimonio nacional
y se inicia el intercambio de ideas para explicar este significado y así relacionar con el concepto de parques nacionales. Luego, en las actividades de exploración, dialogar sobre los conocimientos que tengan los alumnos, interesarse sobre la búsqueda de información para ampliar los conocimientos, informar sobre las características de los distintos tipos de áreas protegidas y su ubicación, y elaborar un diagrama de preguntas para la investigación. Las actividades de organización, que serían la formación de grupos de trabajo, distribución del trabajo, organización del calendario y de las actividades. No, dice que tenemos que hacer nosotros. Luego, las actividades de investigación, que podrían ser el ordenamiento del trabajo de búsqueda de materiales extraídos de textos, revistas, periódicos, etc. Organización de actividades abiertas al exterior, por ejemplo, cartas, visitas, entrevistas, puede ser a la administración de parques nacionales, y el análisis del material y las conclusiones. Luego, las actividades de exposición, que es de acuerdo al calendario, cada grupo expondrá en forma de panel la información y los materiales recolectados, ya sean fotografías, videos, dibujos, cuadros estadísticos, etc. Y se promoverá la publicación del trabajo en el periódico escolar, zonal, etc. También se podrían invitar a otras secciones o a otros cursos para escuchar las exposiciones. Y por último, las actividades de evaluación, que son por observación directa de los resultados de las actividades de cada grupo, la evaluación hecha por el grupo, de la participación individual y la valoración final de los resultados del proyecto, que serían los conceptos incorporados, datos principales y opiniones sobre el tema. Bueno, ese ya le vamos a dejar, o está la que me falta de María Amalia Molina, ¿ella está? Hola, profe, no, no está. A mí me tocan otra vez dos proyectos más, no sé si vamos a eso o terminamos con la conclusión nomás ya. Vamos nomás ya a la conclusión, porque esto vamos a poner en la plataforma y entonces ahí ustedes van a poder leer también. Claro. Que están, Perfecto, profe. ven que Perfecto. son preciosos están. Sí. Bueno, como última actividad en este trabajo nos pidieron una opinión o una conclusión sobre si los proyectos presentados pueden ser planteados en nuestro país. Y yo creo, o sea, como grupo concluimos que sí, que se puede hacer en algunos casos, son fácilmente realizables, ya que son tareas que se pueden organizar dentro de un salón de clases o inclusive en las casas con el grupo familiar. Algunas, evidentemente, tienen un poquito más de organización cuando queremos que el chico salga a visitar la comunidad, por ejemplo. También creemos que es de vital importancia que nuestros chicos puedan tener acceso a estas actividades, ya que les da un conocimiento muy importante hacia la concienciación de muchos temas, como por ejemplo lo son sobre sus derechos, como estuvo hablando una compañera, el medio ambiente y el cuidado de los animales, que era también uno de los temas del proyecto que teníamos. Sí, porque la mayoría de los niños quieren que se les regale pues, para su mascota, pero después no los cuidan. Entonces, eso sí hay que concientizar. Exactamente, justamente uno de los temas era sobre la concienciación del cuidado de los animales, y creo que es súper importante que ellos puedan aprender sobre eso antes de tener, ¿verdad? Exacto. Y eso es todo, profe, por nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias, está muy bien. Siguiente y último grupo, o ya no les queda tiempo a ustedes. ¿Cómo están ustedes? Estamos un poco apretaditos, profe. Y bueno, ¿qué te parece, Janina? Entonces dejamos para el próximo miércoles, pero ya vamos a entrar a hablar también de otras cosas, ¿sí? Perfecto, profe. Por el bien de ustedes, para no tengan problemas también con las otras materias, ¿sí? Sí, aviso a mis compañeros, profe. Bueno, entonces dejamos aquí y pasamos para el otro miércoles, ¿sí? Así mismo. Gracias, profe.